Muy bien, bienvenidos a esta nueva edición que tenemos un espacio de comunicación aquí en el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Y esta vez vamos a hablar de un tema que está en tendencia, un tema que ha acaparado en las noticias de coyuntura nacional en nuestro país. Y para ello estamos con el doctor Miguel Pérez Arroyo, abogado penalista y criminólogo, para conversar estrictamente de un aspecto legal, y es la prisión preventiva, doctor, que acaba de darle el juez Tamariz al expresidente Martín Vizcarra. En su argumentación para que le dicte la prisión preventiva le ha dado por 5 meses, la Fiscalía solicitaba 6, y él ha considerado 3 aspectos en los cuales sería bien concedido la prisión preventiva a la perspectiva del juez, y era que no se habría conseguido el arraigo laboral, familiar y que habría un riesgo procesal. ¿Cuál es su opinión, doctor? A ver, efectivamente, como usted ha dicho, la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público ha sido declarada fundada por un espacio de 5 meses. Aquí el punto central que creo se tiene que tener en cuenta es si era necesaria pedir esa prisión preventiva en medio del enjuiciamiento criminal en fase final, en fase oral, al que estaba siendo sometido el señor Vizcarra, y en función a ello, si era también dable desde la perspectiva procesal que esa solicitud o requerimiento de prisión preventiva sea amparada por el juez con una argumentación como la que ha sostenido el juez. Y al parecer, desde la perspectiva, digamos, procesal, en cuanto a la naturaleza de lo que se ha pedido, nos parece que no se ha actuado de lo más correctamente posible. Primero porque a una persona se le presume inocente. Incluso, dice la ley y la Constitución, se le presume inocente hasta que no haya una sentencia firme. Hasta que no haya una sentencia firme. Y en función a ello, la legitimación constitucional y democrática para que haya una privación de su libertad no es inodable hasta el momento en que esa presunción de inocencia sea derrotada en una sentencia judicial firme, cosa que en ningún caso se ha dado. Ni hay una sentencia firme, ni esa resolución judicial de culpabilidad se ha dado tampoco, es decir, no hay ninguna sentencia de primera instancia. En tanto ello, entonces, la pregunta es cómo una persona que precisamente está siendo sometida a juicio, que todavía no se le ha declarado culpable en sentencia de primera instancia, y aún peor, cuando una persona no ha sido siquiera sentenciada en primera instancia y esa resolución no es firme, ¿cómo es que entra en prisión preventiva? El argumento central que ha sostenido el Ministerio Público. Incluso, doctor, perdone, con el antecedente que ya un juez en anterioridad le había negado el pedido de prisión preventiva. A eso es lo que iba. El argumento central aquí no es, por tanto, o no debiera ser, por tanto, la culpabilidad, sino la peligrosidad o el peligro a que finalmente se ha sometido esta solicitud del fiscal, y que el juez ha estimado por conveniente hacerlo antes de la sentencia. Entonces, aquí hay un tema que creo que ya un gran sector de la doctrina y un gran sector de los juristas en el Perú han ido criticando permanentemente, ¿no? Es decir, ¿qué tan valioso es el derecho a la libertad en función al Estado de Derecho en el que convivimos todos? ¿Qué tan valioso y qué tan válido es el derecho a la libertad personal en un Estado democrático y social de derecho? Y al parecer no lo es tanto. No lo es tanto porque no esperamos a una sentencia de primera instancia, no esperamos a que esa sentencia se dé, y mucho menos esperamos a que esa sentencia sea firme. Lo que es peor, como reitero, es que en medio de ese procedimiento se aleguen razones de peligrosidad, en tanto que es posible que se le condene. Esa sola posibilidad de condena al cual están sometidos todas las personas que se someten a un juicio oral, porque hay que recordar que el juicio oral es la última fase del proceso, y hay que recordar también que se va a juicio oral en tanto hay pruebas meridianamente relevantes que hacen posible una sentencia condenatoria. En tanto que no haya una posibilidad de sentencia condenatoria, obviamente no vamos a pasar a esa última fase.
Entonces, si ya estamos en juicio oral, es que en verdad hay posibilidad de una condena, pero esa condena aún no ha llegado. Por tanto, decir que es posible que a esta persona se le condene y se le pida su prisión preventiva antes de que surja esa condena, antes de que se den esa condena, esa lectura legal. Esa lectura puede ser legal, pero no es constitucional. No es constitucional. No es constitucional, ni mucho menos democrática. Claro, legal en el sentido de que el procedimiento legal así lo establece, es decir, el 268 del Código Procesal Penal dice efectivamente que, cumplidos los requisitos, el fiscal puede pedir prisión preventiva y el juez la puede amparar, pero el cumplimiento de los requisitos no hace que mecánicamente o ideologizadamente o subjetivizadamente el juez tenga que amparar una prisión preventiva. Estamos viviendo una fase de historia en el derecho peruano en el que se detiene para investigar y se detiene para que no se escape antes de la sentencia. Entonces, ¿qué estamos privilegiando? ¿Estamos privilegiando los derechos de las personas o estamos privilegiando, digamos, el escarnio social que significa una presión mediática para que a una persona que está siendo sometida a juicio, finalmente, ante la posibilidad de una condena, tenga que ser preventivamente aprisionada, tenga que ser preventivamente llevada a la cárcel para que no se escape? Entonces aquí hay un tema, creo, de trauma jurídico-social que estamos viviendo quizás, a partir del tema Nadine. Exacto. Pero ese es un trauma jurídico-social, ese es un trauma psicosocial finalmente, que no debiera ser parte del debate jurídico y que debiera ser parte incluso del análisis político, pero no del debate jurídico. Porque que una persona se haya escapado en esas circunstancias no quiere decir que todas las demás personas lo van a hacer. Lo que hay que medir siempre desde la perspectiva del respeto a los derechos ciudadanos es qué cosa hizo esta persona de cara al peligro alegado. Es decir, si es que dice el juez o el fiscal que hay peligrosidad de huida, de escape, etcétera, hay que ver qué cosa hizo esta persona para que ese peligro alegado se concrete o sea posible su concreción en el tiempo y razonablemente deducible a partir de esos actos concretados en el tiempo. Que vendrían a ser acciones que quizás habría hecho antes. Claro, y al parecer Vizcarra no hizo nada de eso, es decir, ha estado en zona de frontera un montón de veces, ha estado viajando un montón de veces. Porque no le guste que haga campaña política a pesar de que tiene una inhabilitación, pues sí, a mucha gente no le puede gustar. Que no le gusta que alegue ser candidato a la presidencia porque está inhabilitado y él lo alega permanentemente, perfectamente. Hay situaciones políticas que a muchos no les puede gustar, pero que eso represente peligrosidad y concreción en función de esa peligrosidad para la fuga o para entorpecer la actividad probatoria. ¿Qué actividad probatoria se va a perturbar aquí? Porque la actividad probatoria está terminada desde el punto de vista de la investigación, está incorporada a juicio a partir de lo que es la etapa intermedia del proceso, y de lo único que se trata a nivel de juicio oral es que esa prueba se actúe, y se está actuando, sin ninguna duda. Y no hay hasta donde no se ha podido demostrar, incluso ni siquiera se ha alegado, una intervención maliciosa de Vizcarra, o no ha habido en ese sentido, para que un testigo cambie su versión, para que un testigo no vaya, o para que una prueba desaparezca. No la ha habido. Simplemente de que este señor, dice, viajaba permanentemente, alegaba persecución política o hablaba de política cuando se defendía en derecho, o el tema del arraigo familiar, personal, etc. Es decir, se ha creado una ficción de tal manera que se ha pretendido dar una legitimidad en cuanto a la decisión se refiere, creo buscando motivar o justificar una decisión que previamente ya estaba tomada, por lo menos es lo que al parecer ha ocurrido, ¿no? Bueno, como lo mencionó y denunciaron algunos de sus abogados del expresidente Martín Vizcarra. El trasfondo del asunto es entonces, y en que pone en riesgo y en debate a la comunidad jurídica, es el trasfondo del derecho a la libertad, como mencionó. Así es, el derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad, como ningún otro derecho fundamental, es de carácter absoluto, bueno, excepto uno, ¿no? El derecho a la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad de la persona es el único derecho fundamental absoluto o de carácter absoluto sobre el cual se constituye o se construye todo el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque como dice el artículo 1 de la Constitución, dice la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Y todos tienen el deber de protegerla y tutelarla. Por tanto, su dignidad es inalienable. Y es lo que marca finalmente la diferencia entre ser humano o un ser animal, ¿no?
Entonces, claro, si a una persona la tratas indignamente, ¿no? Obviamente estamos ante una situación en la que el derecho alienado, el derecho conculcado, es absolutamente deleznable. ¿A una persona le puedes conculcar su libertad? Claro que lo puedes hacer, con una prisión preventiva, con una condena a cárcel, etcétera, etcétera. Incluso el derecho a la vida también no tiene carácter absoluto, porque hay defensa legítima que puede hacer que una persona mate a otra en legítima defensa. Es decir, ningún derecho es absoluto. Pero lo que tampoco se puede construir, o lo que no se puede hacer es construir, mejor dicho, un sistema legal en el que el derecho a la libertad sea un derecho trapeadero o un derecho estropajo, que es el que últimamente nos están acostumbrando la administración de justicia en este país. Uno puede tener simpatías más, simpatías menos respecto de alguna actividad concreta a nivel judicial, fiscal o policial, pero lo que no se puede permitir en ningún Estado de Derecho es que se detenga para investigar, que normalmente se hace, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, o detener en este caso previo a una sentencia, alegando que cuando la sentencia llegue, se puede escapar. Exacto. Entonces, ¿para qué tenemos el juicio? ¿Eso no sería un adelanto de la pena? Desde luego, porque cuando uno escucha esta resolución leída ayer por el juez Tamariz, parecía un adelanto de sentencia. Decía que estaba aprobado, de que había pruebas suficientes, de que el colabora eficaz 1, que no sé qué. Es decir, ha hecho un juicio de culpabilidad, no ha hecho un juicio de peligrosidad, que es finalmente el que debiera imponerse en una situación como la que se ha dado. Es decir, si bien es cierto, los requisitos para la prisión preventiva son elementos de convicción graves y fundados elementos de convicción, el primer requisito, la prognosis de pena, el segundo requisito, la peligrosidad procesal, el tercer requisito, y referidos a la proporcionalidad, la necesidad y la idoneidad, que son los requisitos complementarios. Cuando uno ya está en fase de enjuiciamiento, la revocatoria de la comparecencia, la variación de la comparecencia por la de prisión, tiene que estar sujeto a la aparición de nuevos elementos que hagan, obviamente, digamos, plausible o más que plausible, segura una condena, pero sobre todo vinculado sobre todo al tema de la peligrosidad. Intentó fugarse, intentó irse del país, violó regla de comparecencia, amenazó a testigos, desapareció fuentes de prueba o pruebas que iban a ser actuadas en juicio. Es decir, la peligrosidad se torna más que prioritaria, más que fundamental, más que importante. Porque si fuiste a juicio, es que había elementos de convicción. Esos ya no tienen que ser evaluados, porque están precisamente siendo actuados en el proceso. Exacto. Porque si estás en juicio con comparecencia o sin ella, vinculados a los elementos de convicción, es que hay una prognosis de pena que puede ser más o menos alta, y la sola prognosis de pena alta tampoco puede fundar una detención. Y porque si estás en juicio y necesitas tú variar la prisión o la comparecencia por prisión, lo que tienes que evaluar básicamente es qué tan peligrosa es tu puesta en libertad en función a lo que has hecho, no a lo que puedas hacer. Y eso es como que... Y esto es lo que ha hecho este juez. Exacto. Pero lo más deleznable de mi perspectiva es que lo ha hecho amparado en un juicio de apotegmas jurídicos, de conceptos abiertos, de situaciones incluso vinculadas al derecho americano, cuando nuestro derecho, el derecho peruano... Eso, se le escuchaba referencias a lo que sucedía en países como en Estados Unidos. Es una tontería de verdad. O ha hecho un alarde tonto de conocimiento, porque uno puede saber de derecho americano, puede saber de derecho alemán, puede saber de derecho inglés, puede saber de derecho, yo qué sé, de cualquier otro tipo de derecho, pero lo que hay que trabajar en lógica de argumentación para la construcción de una decisión de esta naturaleza está estrictamente vinculada a la necesidad de una prisión. Y la necesidad de una prisión en fase de enjuiciamiento, como repito, debe estar necesariamente vinculada a la acreditación del peligro que esa persona representa en libertad. No a conceptos abiertos y mucho menos a conceptos de proceso americano, que para nada forma parte de nuestra tradición jurídica. Miren, nuestra tradición jurídica, la del Código Procesal del 2004 en Perú, es de tradición jurídica eurocontinental. Eurocontinental. No tiene nada que ver con el common law
o tiene poco que ver en todo caso. Prácticamente diría que casi nada. Y tiene que ver con un civil law, tiene que ver con un derecho eurocontinental, tiene que ver con un derecho de núcleos sustanciales en función al tema de los derechos fundamentales, tiene que ver con una práctica procesal vinculada en términos de familiaridad, si acaso con España, Italia, Alemania. De hecho, nuestro código es una referencia, o mejor dicho, tiene como referencia inmediata el Código Procesal italiano, la ley civil española, etcétera, pero no el sistema americano, por Dios. Y entonces, cuando hace este juez este alarde soberbio, este alarde innecesario, este alarde absolutamente inadecuado de conceptos vinculando a su decisión, lo que ha hecho es justificar de cara a la sociedad una situación que tiene un sabor absolutamente ilegítimo, absolutamente antidemocrático de cara a la tribuna, de cara a esos mecanismos de presión al que permanentemente están sometidos las decisiones judiciales, pero sobre todo de cara a justificar lo que probablemente en términos personales él ya tenía decidido, ¿no? Hay una denuncia que ha hecho el abogado de la defensa también en cuanto a su vinculación con una fiscal que integre el equipo especial, con lo cual es posible también que haya una predisposición personal a partir de información privilegiada que pueda tener él, y que por decoro él debía haberse inhibido incluso a conocer este tema. Pero bueno, aquí estamos en el Perú. ¿Son esas situaciones? Son situaciones que se suelen dar y que me imagino que la Corte Superior en segunda instancia o la Corte Suprema en vía de excepción con una casación. Tras la apelación que ha argumentado, ¿usted cree que eso, que le den la libertad debiera revocarse porque, reitero, solo se puede destruir la presunción de inocencia con una sentencia más que sea firme. Y en medio del trajín judicial, cuando un proceso está llevándose a cabo, lo que comenzó con una comparecencia no puede variarse ex ante a la sentencia con una prisión, a menos que esta persona en libertad represente un peligro para lo que es el objeto del proceso. Y el objeto del proceso, hasta donde se sabe, está yendo más o menos bien, sin ningún tipo de perturbación de su parte. Que se demore más, que se demore menos, que se alegue en enfermedad, etcétera, son básicamente situaciones que pasan dentro de un proceso, normales. Pero no, obviamente, que haya una amenaza a un testigo, que haya una perturbación probatoria, que haya una ruptura con alguna situación que signifique, pues, obviamente... O que ponga en riesgo esa actividad probatoria. Es la integridad, porque incluso el hecho de que se escape, se puede escapar. Sí, se puede escapar como Nadine, sí. Pero eso obviamente es una posibilidad. Es una posibilidad. No es una certeza. No es una sentencia, no es una realidad, mejor dicho, no es algo que haya ocurrido, no ha intentado escaparse. Si a este señor lo hubiésemos cogido, por ejemplo, en un momento determinado que se fue a Iquitos, ya no del lado de la isla Santa Rosa, sino de la isla de Leticia, que ya está en Colombia, y salió del país, obviamente ya estamos ante una situación que pudiera haber fundado en legitimidad un pedido de prisión. O en un momento determinado pasando o entrando a un aeropuerto para entrar luego a sección de aduanas o a sección ya de migraciones. Esa es otra cosa, pero no en el caso que se ha dado. Doctor, finalmente, de acuerdo a su opinión, ¿qué cree? ¿Cómo pone esto tanto a las personas que puedan ser juzgadas en un determinado momento este tipo de decisiones como el juez, ¿no? Origina un presente nefasto, absolutamente nefasto para el respeto de los derechos ciudadanos en este país. Cualquier juez ahora o cualquier fiscal ahora puede decir, bueno, mira, este juicio está yendo más o menos bien, la fiscalía está acreditando lo que quiere acreditar, ¿no? La fiscalía ha demostrado esto, lo otro, aquello, falta ciertamente un 20-30% de juicio, pero como yo, fiscal, creo que las cosas están yendo bien, voy a pedir prisión. Pido prisión. Y como la prisión no la va a ver el juez que está analizando el juicio, porque hay que recordar que el juez Tamariz no es el juez de enjuiciamiento, ¿no? Es el juez de investigación preparatoria y hay un tribunal que está viendo el enjuiciamiento. Como no lo va a analizar el juez de enjuiciamiento, que de alguna manera tiene el panorama mucho más completo, el otro puede, a partir de lo que se alegue o a partir de lo que el fiscal en su apetencia de una prisión pueda alegar o demostrar, entre comillas, puede dar una prisión. Mire, y fíjese, lo contrario pasa cuando se lleva un caso de esta naturaleza en vía contraria, es decir, y además con el Código Antiguo. Imagínense lo mismo que está pasando con el caso Vizcarra.
ahorita se está llevando este caso Vizcarra con el código de 2004, pero hay un montón de casos en el Perú que se llevan con el código del 40 también, con el código antiguo. Cuando en el código del 40 uno pide una prisión o cuando pide una cesación de prisión, que es lo contrario a una prisión, no se pide ante un juez diferente, se pide ante el mismo tribunal de mérito, es decir, ante el mismo juez que está viendo la causa o ante el mismo tribunal que está viendo la causa. Entonces, él, si acaso contaminado, ¿no? O si acaso informado, depende cómo lo veas, va a decidir dentro de este ámbito de competencia en función al caso en concreto, si puede o no variar de comparecencia a prisión o puede cesar de prisión a comparecencia, que son situaciones complementarias. Pero en este caso no, como reitero y usted misma se ha dado cuenta, el juez que dio la prisión no es el juez que está viendo el caso. Por tanto, la información que él tiene es una información que está vinculada a los papeles que ha dado el fiscal, a los papeles que ha dado la defensa y probablemente a toda la noticia que él pueda ver del caso. Por tanto, es un juez que no tiene toda la información y no tiene además todo el rango de incidencias. Significa que conoce completamente el caso. No tiene todo el rango de incidencias de lo que ha podido pasar en el caso. Entonces, aquí hay una situación que, como reitero, marca un precedente nefasto porque cualquier fiscal ahora, dentro de una secuela del proceso, antes de que llegue la sentencia, pida la prisión. Y ahora no vamos a tener personas que se vayan a prisión producto de una sentencia, sino un adelanto de prisión, ¿no?, que se dé sin una sentencia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso Toledo? ¿Usted se acuerda en el caso Toledo? En el caso Toledo se dio una norma que permitía que él cumpliera su sentencia en casa, ¿verdad? Así es. La prisión domiciliaria. ¿Qué le dijo el juez Carguancho, el juez Concepción Carguancho, cuando se hizo esa solicitud? Le dijo, como todavía no es firme la sentencia, no te puedo dar libertad o no te puedo permitir que vayas a cumplir la prisión en tu casa. Tiene que ser firme. ¿Te das cuenta de la inversión de valores? Exacto. Si la libertad es lo más importante, entonces tutela la libertad en función a lo que significa ese derecho en razón a sí mismo. Es decir, no puedes sujetar la libertad a si es firme o no es firme. Y de hecho se hace así cuando de lo que se trata es dejar en libertad a una persona, pero cuando se trata de meter a prisión, no importa. De quitarle la libertad. No importa si es firme o no es firme. Además, no interesa si hay una sentencia o no. Entonces, ahí estamos llegando. ¿Cree que se pueda enraizar esta situación dentro de esa comunidad obviamente, jurídica? se puede enraizar, eso llamamos en derecho precedentes, nefastos ciertamente, y que en términos de administración de justicia tendría que darse ya soluciones desde la Junta Nacional de Justicia para limpiar del terreno judicial a los magistrados que tienen esta mentalidad antidemocrática, inconstitucional, contra los derechos fundamentales y que en definitiva no le hace bien a la sociedad en todo su conjunto. Y que pone en riesgo finalmente. Nos pone en riesgo a todos. Todos. A todos. O sea, eso es una amenaza contra toda la sociedad. Estos jueces y estos fiscales, sobre todo los jueces que hacen control jurisdiccional de los actos fiscales, representan ahora mismo una amenaza a todos los derechos de la sociedad. Y es obviamente muy peligroso. Claro que sí. Muy bien, agradecemos el espacio, doctor Miguel Pérez Arroyo, por habernos compartido esta opinión legal acerca de cómo se dio y bajo qué preceptos y argumentaciones, tanto del juez Tamaris, se dio para que Martín Vizcarra cumpla hoy 5 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Estamos atentos a cualquiera de sus comentarios que nos los pueden dejar en nuestra página de Facebook.